Hola, hola amigos y amigas de YouTube. Me presento, mi nombre es Mikoto, y les doy la bienvenida a mi canal Mikoto Resúmenes. Y antes de empezar con el video, que por eso están aquí, y si tú no has venido por eso y solo te apareció el video, te recomiendo que te quedes y te volverás un adicto, digo un fan como yo lo hice en mi época. Bueno, ahora sí, y antes de empezar con el video, les doy las gracias por su valioso tiempo y por darme la oportunidad, ya que este es mi primer video y espero su apoyo en los siguientes videos. Gracias. Bueno, ahora sí, dejando de lado eso, los dejo con el video. Esta historia empieza haciéndonos una pregunta: ¿qué es la libertad sino el derecho a vivir como nos plazca? No hay nada más. Bueno, ahora sí, esta historia empieza en Macao, febrero 1725, en una mañana en el muelle, donde las personas trabajaban en su día a día, vendiendo y comprando. Mientras eso pasaba, podemos ver que es una persona de pelo rubio, corría a toda velocidad, saltando sobre los puestos de pescado, mientras era perseguido por unas personas que parecían ninjas. Mientras que el hombre de pelo rubio saltaba entre los puestos mientras le decía lo siento al señor de los pescados, y él decía que este niño. Pero interrumpiendo, los ninjas gritaban: allí, ahí está. Pero el hombre de pelo rubio, sin perder tiempo, se dirigía a toda prisa hacia el muelle, siendo perseguido por dos ninjas. Y para poder escapar de los ninjas, el hombre de pelo rubio saltó hacia un barco, sosteniéndose de la punta del barco e impulsándose para caer dentro del barco, y mientras caía, con una pose muy buena, se preguntaba que si esto dio en el blanco. Pero los ninjas, lejos de rendirse, gritaban: está en el barco, mientras preparaban sus arpones y los lanzaba hacia el barco. Y el hombre del pelo rubio, poniéndose en alerta porque dos niñas ya se habían subido hacia el barco, decía miércoles que chicos más tenaces, mientras sacaba su pistola y apuntaba y disparaba a uno de ellos. Pero el otro ninja, sin perder tiempo, se lanza a atacar al hombre de pelo rubio, pero él, percatándose de su ataque, logra pararlo con su pistola con una mano, mientras que con la otra sacaba una daga y atacaba al ninja atravesándolo y acabando con él. Pero de repente siente una sensación extraña y aparece una voz que decía sincronización de ánimos en curso, mientras que el pelo rubio cambiaba de rostro con uno de pelo negro, pero en ese mismo instante recupera su rostro normal, pero con la diferencia que se preguntaba en dónde estoy mirando de color diferente, mientras que sus ojos se veía de color verde y se preguntaba qué es esto. Pero en ese instante se aproximaba tres shurikenes y el pelo rubio, quien lo esquiva con gran facilidad, mientras que los ninjas seguían persiguiéndolo gritándole ríndete, pero el pelo rubio solo se preguntaba qué situación es esta. Mientras corría a toda velocidad, se decía: maldición, ¿qué demonios acaso estoy soñando? Pero mientras llegaba al final del barco, decía: es un callejón sin salida. Mientras se dirigía a la punta para saltar del barco, se decía: mi cuerpo se mueve solo, mientras saltaba hacia el mar. Podemos ver al hombre del pelo negro, quien gritaba que, al parecer ahora, se encuentra dentro del cuerpo del hombre de pelo rubio. Mientras iba a caída libre, se aproximaba a un minibarco para amortiguar su caída. Mientras salía de los escombros, tres shurike se le aproximaba, quienes aciertan a un tronco que estaba a la parte de él, sorprendiendo al hombre del pelo rubio. Mientras se preparaba para escaparse, decía: estos tipos quieren matarme en mis sueños, tengo que huir de estas personas. Mientras empezaba a huir, se decía: si esto es un sueño, tengo que despertarme rápido. Y mientras saltaba de un barco a otro, se preguntaba: ¿por qué yo y dónde es este lugar? ¿Y quién se supone que soy yo? Luego de eso pasamos a una semana anterior, donde podemos ver una solicitud en una computadora y podemos ver al mismo hombre de pelo negro, quien decía Dios mío, y se preguntaba Europa Occidental, mezclado con nativos americanos y asiáticos occidentales, y mientras se recostaba en su silla, decía: nuestros antepasados viajaron mucho por el mundo, así como el abuelo. Lo mismo ocurrió con mi padre, quien salió de los Estados Unidos. ¿De dónde vendrá esa pasión por viajar? Pero de repente lo interrumpe una notificación de su computador, que había ganado un evento, y no estoy preguntando, se preguntaba ganar un evento destino Macao, boleto de avión, así como el alojamiento y los tours, todo pagado. ¿No es esto una estafa? Mientras sacudía su cabeza, decía: si quieres hacer una estafa, tienes que ser un poco más convincente. La industria del phishing realmente no se está desarrollando, ni siquiera es gracioso. Suspirando decía: debería buscar un trabajo de medio tiempo antes de volver a la escuela.
Pero poco tiempo después podemos ver que nuestro prota se encontraba en el aeropuerto y gritando decía cielos esto es real, y acercándose a la guía le decía por favor pelízcame, pero ella confundida le decía perdón. Y ella un poco confundida decía solo será un poco mientras levantaba su mano, pellizcando a nuestro prota, quien se quejaba del dolor y mientras pensaba realmente duele, saltaba de alegría gritando es lo mejor hoy, es el mejor día de mi vida. Luego de eso pasamos con la guía que le decía bienvenido a Macao, te llevaré primero el auto y nuestro prota con una sonrisa le decía que sí. Luego de eso, la guía lo lleva a conocer muchos lugares como una fuente, un templo, un cañón y hasta le presenta un castillo que nuestro prota se queda asombrado. Poco tiempo después, la guía le pregunta a nuestro prota cómo estuvo el recorrido y nuestro prota muy feliz le responde fue realmente bueno y la guía le responde gracias a Dios. Y la tía le dice a nuestro prota que el auto todavía está en camino y le pregunta si le gustaría esperar y descansar cerca y no estoy prota le responde si tomaré un poco de aire fresco. Y mientras que nuestro prota se iba la guía se quedaba muy sonriente pero al poco tiempo cambia su expresión. Luego pasamos con nuestro prota quien daba un paseo en un muelle y mientras miraba el atardecer se decía que definitivamente es el primer lugar en el que ha estado algo, se siente familiar, ¿acaso será una sensación vieja? Podría ser que vivir aquí en mi vida pasada. Algo así no es como una novela, pero mientras nuestro prota estaba en el muelle, estaba siendo vigilado por unas cámaras y una voz decía has traído al objetivo al punto del destino, no hay nadie alrededor, ahora es tu oportunidad. Mientras que la mujer que miraba las cámaras decía grandioso al momento un carro iba a toda velocidad. Luego pasamos con nuestro prota, que volteaba algo confundido, mirando a dos hombres que se acercaban y que a uno de ellos le decía que asegurara al objetivo y que lo conectará al ánimos de la sucursal de Naka. Y los dos hombres sin perder tiempo se acercan a nuestro prota sujetándolo de los brazos y nos soporta un poco asustado, les gritaba que quién eran ustedes. Pero los hombres de traje negro le rocía algo a nuestro prota haciéndolo que se duerma y reportando que tienen al objetivo y que lo transferirán de inmediato. Mientras que el auto iba a toda velocidad. Poco tiempo después, nuestro prota empezaba a despertarse y pensaba qué estaba pasando. Mientras que ha llevado por dos sujetos, se decía en dónde estoy y cómo es que yo. Y mientras llegaban a un tipo de laboratorio donde tenían la información de nuestro prota se preguntaba que si lo han secuestrado y por qué el por qué no tenía fuerzas mientras era puesto en una camilla por los dos sujetos. Y quitándole el trapo negro que tenía nuestro prota en la cabeza, se percataba que estaba sujeto a la camilla mientras gritaba ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pero en ese momento, un tipo de escáner se ponía enfrente de nuestro prota, gritaba qué demonios estaba pasando mientras aparece un aviso que decía se ha iniciado la conexión con ánimos. Analizando el código genético de Naukin conectando. Análisis del código genético completado. Antepasado sincronizado Edward James Kenway. Mientras que nuestro prota se desvanecía, aparece el aviso diciendo iniciando sincronización y vemos a nuestro prota que está en un lugar diferente y con ropa diferente. Mientras decía esto es como un juego de realidad virtual. Mientras aparece nuevamente el aviso, quien decía progreso de sincronización 80%, mientras nuestro prota cambiaba de rostro con su antepasado el hombre de pelo rubio y vemos que el aviso decía sincronización un 99% sincronización completada. Y mientras que Ánimos empezaba a materializar la época del antepasado de nuestro prota, mientras él se quedaba con dudas y viendo lo que pasaba, se preguntaba ¿en dónde estoy? ¿Acaso esto es Macao? Luego de eso pasamos el 24 de diciembre de 1724 en Lando, aproximadamente son 3 meses antes de la actualidad donde fue enviado nuestro prota. Y nos encontramos en una taberna donde las personas bebían y conversaba y en el fondo podemos ver al antepasado de nuestro prota a quien le servían un trago mientras estaba sentado, llega un sujeto encapuchado diciéndole disculpa. Y nuestro protagonista rubio respondiéndole le preguntaba el Caribe sigue ahí. Y el encapuchado le respondía, sigue siendo cálido, es un buen lugar, todavía no me acostumbro al frío de aquí. Y mientras tomaba un trago, decía gracias a la información que enviaste ahora, estamos investigando el hado de Sirena. Y nuestro prota rubio le decía me alegra haber sido de ayuda mientras sonreía.
El encapuchado decía: esta es la información que recibimos esta vez, mientras sacaba un pedazo de papel. Y decía: interceptamos el barco de la Compañía de India del Este, el que zarpó del mar del sureste de China y estaba pasando por el mar del Caribe, lo encontramos aquí. Debes estar interesado, Aguale, me dijo que te dijera. Y mientras nuestro prota rubio tomaba el pedazo de papel con una gran velocidad, decía: ese nombre me trae mucha nostalgia. Y mientras agradecía se levantaba y decía: lo siento, pero me marcho primero, ya que mi hija está esperando su regalo. Y mientras se iba volteé a ver hacia el encapuchado y le decía: por cierto, feliz Navidad, mientras guiñaba un ojo y sonreía. Poco tiempo después, nuestro prota rubio se encontraba en el muelle viendo la luna mientras nevaba. Aparecía un aviso que decía: sincronización en progreso Edward Kenway en 1725. Luego pasamos al presente en febrero de 1725 en Macao, donde se encontraba nuestro prota de pelo negro quien se decía: esta es la plaza de Sanado, ¿verdad? Pero algo es diferente. Y sorprendido decía: la ropa de la gente y el ambiente. Esto es 1725, mientras se sentaba y ponía su mano en su cabeza pensando que él era Edward Kenway y preguntándose quién era, pero en ese momento cambiaba de rostro con el protago de pelo rubio y perdiendo el control de su cuerpo, el aviso aparecía quien decía: sincronización completada. Al poco tiempo después, nuestro prota de pelo rubio leía una carta que decía: un reporte interino sobre los resultados de la investigación de las ruinas antiguas en la región del Mar del Sur de Asia ha perdido de los inversores que recientemente donaron grandes cantidades a la Compañía India Oriental. Testimonio de John Yan, un navegante de la Compañía India Oriental, una declaración sobre las ruinas perdidas del Imperio Jemer de un país ubicado en la península de Indochina. Informar que en el lugar es llamado la ciudad perdida o el lugar de los precedentes de la raza humana por los nativos, se necesita información detallada. Y nuestro prota de pelo rubio poniéndose pie, decía: el lugar de los precedentes de la raza humana, vaya tuve suerte al obtener esta pieza de información tan grande. Y mientras iba en un callejón, decía: antes de que los caballeros templarios se enteren, tengo que encontrar la ciudad perdida del Imperio Jemer, no puedo permitir que tomen algo tan bueno como esto. Pero mientras que el prota de pelo rubio decía todo eso, el prota de pelo negro decía: caballeros templarios, ¿qué es esto? Poco tiempo después, vemos a nuestro prota de pelo rubio quien llegaba a un bar y pensaba: ese navegante, hay una gran probabilidad de que esté aquí, ya que es un lugar frecuentado por los navegantes de la Compañía India Oriental. Y entrando al bar, vemos a muchas personas bebiendo y gritando: Dios mío, dame dinero, y diciendo: déjate de estupideces, y habían dos tipos que peleaban, mientras que la gente los animaba. Mientras nuestro prota de pelo rubio suspiraba, decía: me siento como en casa, y acercándose hacia el cantinero, decía: señor, estoy buscando a alguien llamado John Yan. Y el cantinero, que tenía un parche en el ojo, decía: extranjero, juzgando por tu acento eres de Inglaterra, no hubiera dicho nada si no hubiera sabido que venías. Pero lo mejor será que te mantengas callado si no quieres morir, hay muchas personas que no aceptan a los lemeis por aquí. Y nuestro prota, escuchando eso, le preguntaba: ¿acaso este no es un lugar frecuentado por los marineros de la Compañía India Oriental? Y el cantinero respondiendo le decía: incluso los miembros de India Oriental no son todos iguales, aquí es donde se reúnen el grupo holandés. Y nuestro prota rubio sonriendo le decía: las divisiones en este vasto mar se están volviendo cansadas. Y el cantinero levantando su mano decía: no estamos en el Caribe, hombre, solo está en la misma asociación, pero estamos en medio de una guerra de subordinados entre dos países, ya que desde hace un tiempo atrás los barcos de los holandeses de la Compañía India Oriental se han perdido en el mar. Y los holandeses creen que los británicos de la Compañía India Oriental lo hicieron. Así que, si no quieres pagar por otros, deja de hablar con ese acento, y además John está por ahí, mientras señalaba al fondo. Vemos a una persona quien lloraba y se le lamentaba, diciendo: gané mucho dinero haciendo lo que hago hace un tiempo, pero lo perdí todo por ser uno tonto apostador. Y nuestro prota de pelo rubio, mientras se giraba, decía: gracias señor, y le lanzaba una moneda. Y acercándose hacia el hombre quien se lamentaba, le decía: John, ¿verdad? Quiero hablar contigo, mientras que yo se percataba de nuestro prota. Y John, asustado, se arrojaba al suelo y gritaba: por favor, te prometí que te pagaría cuando tuviera dinero, mientras le arrojaba una botella hacia nuestro prota rubio.
Y nuestro prota, rubio esquivando la botella, decía: ¿de qué estás hablando? Ya no me importa tu deuda, solo quiero que respondas unas preguntas. Pero sin ponerle atención, señalaba a nuestro prota rubio y gritando decía: ese hombre es británico, esos fueron los malditos británicos quienes mataron a nuestra gente. Y poniéndose dos hombres atrás de nuestro prota decían: maldito, ¿acaso tú eres británico? Y nuestro prota de pelo rubio, levantando las manos, decía: tranquilos, yo soy de Inglaterra, pero no vengo a causar problema. Pero en ese instante pasa John empujando a nuestro prota de pelo rubio y escapando de Barry y dejando a nuestro prota de pelo rubio con tres objetos quienes se preparaban para darle una paliza a nuestro prota. Y nuestro aumento prota de pelo rubio decía: maldición, mientras se preparó para pelear. Y uno de los tres sujetos que tenían frente le dijo: británico, nuestros amigos murieron por tu culpa. Y mientras se dirigía hacia nuestro prota, él decía: lo lamento, pero ese no es asunto mío. Y nuestro prota de pelo negro, quien veía toda la situación, decía: parece que vamos a jugar. Y nuestro prota de pelo rubio decía: acabo de llegar del Caribe, es mi primera vez aquí. Entonces, mientras sonreía y se aproximaba un puñetazo, él esquiva con una vuelta y se posiciona atrás del hombre calvo, y acertando una patada en la espalda del hombre calvo, mientras terminaba su frase anterior que decía: entonces sean amables. Mientras que el hombre calvo cae en una mesa donde habían dos personas, y nuestro prota sin perder tiempo toma una botella y lo lanza hacia dos hombres, y los hombres del bar se preguntaban que quién era ese maldito y provocando que unos con otros peleen. Y nuestro prota rubio, sonriendo, decía: ahora todos charlan con sus puños. Y nuestro prota de pelo negro, quien veía todo, decía: esto es asombroso. Y nuestro prota de pelo rubio, mientras salía del bar, se preguntaba que a dónde se había ido John, pero percatándose que John escapaba en una de las calles principales, y persiguiéndolo decía: parece que jugaremos a las escondidas. Y aproximándose a unas cajas, nuestro prota de pelo rubio los usa para subir a un balcón con gran habilidad, y mientras subía nuestro prota de pelo negro decía: es un nivel diferente de parkour, es increíble. Y mientras que John escapaba a toda velocidad, se percataba que nuestro prota de pelo rubio estaba arriba de él. Y nuestro prota de pelo rubio le gritaba: te dije que debemos hablar, porque huyes. Pero John asustado decía: estás loco. Pero en ese instante nuestro prota aterriza enfrente de él, haciéndolo caer. Y John en el suelo solo decía: dame un poco más de tiempo, te lo prometo en el nombre de mi madre. Y nuestro prota de pelo rubio preguntándole: ¿estás ciego? No estoy aquí por tus deudas. Y nuestro prota rubio, mientras tomaba su ropa y lo ponía contra la pared, le gritaba suficiente de estupideces. Enojado nuestro prota rubio le decía: la ciudad perdida del Imperio Gemer. Hablabas mucho sobre ella, ¿dónde está? Y será mejor que hables rápido, antes de que mi personalidad de que cuando era pirata salga a la luz. Y John asustado decía: lo siento, pero estaba mintiendo, es que solo era habladurías que le contaba a mi amigo Andreak cuando estaba borracho. Solo eran mentiras y deje que los demás escuchar. Solo pensaba en dinero y cerveza, es la verdad, créeme. Y nuestro prota de pelo rubio le decía: bien te creo, mientras agachaba la mirada. Y decía: por cierto, mientras lo lanzaba hacia la derecha. Y vemos que tres shuriken que iban a la dirección donde se encontraba anteriormente John quedaron ensartados. Y nuestro prota le decía: solo tengo otra pregunta, ¿acaso esos son tus amigos? Mientras señalaba a tres hombres encapuchados. Y John asustado le respondía: no puede ser, ¿quiénes son? ¿Acaso hay una fiesta de disfraces de la cual nadie sabe? Y nuestro prota hablando decía: lamento escucharte decir eso. Y mientras nuestro prota se ponía serio, decía: estos chicos creo que quieren lanzarte al mar. Mientras que los tres ninjas se aproximaban para atacar a nuestro prota. Él se preparaba para pelear y John gritando le decía: realmente no los conozco, nunca le he comprado nada a nadie. Pero en ese instante una shuriken se aproximaba hacia John. Pero nuestro prota en un movimiento rápido detiene a la shuriken. Y mirando la shuriken, nuestro prota de pelo negro decía shuriken como en las películas. Y John sorprendido le preguntaba: ¿estás bien? Pero nuestro prota sonriendo le decía: claro, pero más importante que eso es obvio que te odian demasiado. Y que no tienen intención de dejarte ir, mientras que los ninjas se aproximaban para atacar. Nuestro prota decía: no te preocupes, te protegeré, a cambio me dirás dónde encontrar a ese Adrián, mientras corría para atacar. Nuestro prota de pelo negro decía: hay tres ninjas armados, vamos a morir.
Y los ninjas siendo los primeros en atacarla lanza una shuriken y un cuchillo. Pero nuestro prota con gran velocidad rechaza los ataques de los ninjas acercándose. Un ninja lo ataca con una espada, pero nuestro prota parando el ataque prepara su puño y lanza un puñetazo quien deja noqueado al ninja. Y el otro ninja sin perder tiempo lanza una shuriken, la cual nuestro prota esquiva. Y pateando un barril hacia el ninja, quien le lanzó la shuriken impactándole y dejándolo fuera de combate. Y el otro ninja con gran velocidad ataca a nuestro prota, quien lo esquiva con un poco de dificultad. Y tomando su arma del cañón, ataca al ninja con gran velocidad derribándolo. Y John acercándose a nuestro prota, le gritaba «Eres asombroso 3 de 1». Y nuestro prota le respondía «Bueno, tengo bastante experiencia», y mientras se estiraba pensaba que en el pasado hubiera demorado menos. Y acercándose a uno de los ninjas, se decía «Nunca he visto estas armas ni su forma de pelear antes, pero está claro que su técnica es para asesinar». Y se preguntaba «¿Qué demonios es esto?», y mientras le quitaba la máscara a nuestro prota, se sorprende. Hola de nuevo si llegaste hasta aquí. Eso significa que te gustó el video y espero que sea esos y no moriré. Ok, no, pero si te gustó el video, me harías el favor de dejar tu like. Y te lo agradecería mucho si quieres una segunda parte. Házmelo saber en los comentarios. Y suscribirte para estar al tanto de los videos que subiré. Así que cuídate y nos vemos después.